Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime en una jornada en que el tema de las narcocasas sigue siendo noticias, en que hay también estudios que nos hablan de qué prefieren las personas respecto a las AFP. Muchas noticias internacionales. Si quieren estar bien informados, aquí cumplimos con esa promesa. Vamos con los titulares. Absolutamente falso es lo que dijo el presidente Gabriel Boric a raíz de la acusación del alcalde Carter, quien sostuvo que fue una presión o un llamado de la moneda el que llevó justamente al Ministerio Público a comenzar una investigación. Seguimos avanzando con otras noticias. Más de 50.000 son las personas en el registro de deudores de pensiones de alimentos. La deuda acumulada ya supera los 64.000 millones de pesos. La Corte Suprema anunció que se está trabajando en la apertura automática de cuentas bancarias para garantizar estos pagos. La diputada María Luisa Cordero será llevada a comisión de ética por cuestionar la ceguera de la senadora Fabiola Campillay, quien confirmó acciones legales en su contra. El presidente Boric señaló que se trata de una agresión más por parte de personas negacionistas y desde Renovación Nacional, partido de cuya bancada la diputada independiente seguirá siendo parte, llamaron a no sacar provecho político de la polémica. Mauricio Isla descartó una salida anticipada de Universidad Católica. El Guaso rompió el silencio en medio de críticas por su rendimiento y supuestos conflictos con otros miembros del club. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y la polémica por las narcocasas sumó un nuevo capítulo durante esta jornada cuando el alcalde Carter insistió en acusar que a raíz de presiones desde la moneda se había iniciado el sumario en el Ministerio Público. Valentina Nieto nos cuenta los detalles y también la respuesta, Valentina, desde el Ejecutivo. Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, un descarte total por parte del Ejecutivo es lo que vivió estas acusaciones que realizó el alcalde Rodolfo Carter durante esta mañana. Esto a propósito de lo que ya revisábamos también en titulares, ¿no? De este sumario administrativo que decidió abrir la Fiscalía Metropolitana Oriente para poder dilucidar si esta información que habría sido otorgada por parte del Ministerio Público al alcalde Carter en el marco de lo que ha sido estos procesos de demolición de las denominadas narcocasas se habían ajustado al proceso administrativo correspondiente. El alcalde había señalado que entonces habría habido un telefonazo, decía, por parte del gobierno para poder entonces un poco entorpecer lo que habría sido este proceso. ¿Y esto por qué? Porque durante la jornada de ayer habíamos escuchado declaraciones por parte del fiscal nacional Ángel Valencia, quien había de hecho valorado este trabajo que se realiza con los municipios de colaboración para poder enfrentar distintas problemáticas, entre ellas, por ejemplo, lo que es este fenómeno del narcotráfico. Pasan 8 horas, dice el alcalde Carter, y se decide por parte de la Fiscalía Oriente interponer este sumario administrativo, algo que apuntó entonces la autoridad comunal habría sido impulsada por este supuesto llamado por parte del gobierno a la Fiscalía. Algo que, como te comentaba, descartó de plano ya el gobierno. Primero fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que no había habido ningún tipo de comunicación por parte del Ejecutivo con el Ministerio Público, que es más, el fiscal nacional tiene las atribuciones para poder ordenar también, y las fiscalías en general, sumarios de este tipo. Esto para poder esclarecer cualquier tipo de duda respecto a cómo se habría entregado esta información, y que incluso que esta entrega de información o este sumario más bien no significaba directamente que iba a haber una sanción a el fiscal que entregó estos antecedentes, sino que solamente busca en primera instancia esclarecer si hubo algún tipo de irregularidad de por medio. Más tarde fue la ministra vocera de gobierno quien catalogó de infundadas y también falsas estas declaraciones, y ya más tarde nuevamente fue el presidente Gabriel Boric quien también catalogó de falsas estas declaraciones, aclarando además que el Ministerio Público es un poder autónomo y que por lo tanto tiene las decisiones en sí mismo si es que decide o no
abrir estos sumarios administrativos. Pasemos a revisar primero que todo parte de lo que señalaba el alcalde Carter durante esta jornada, haciendo esta acusación directa a un supuesto telefonazo en el marco de este sumario administrativo que abre el Ministerio Público. Escuchemos. A las 8 de la mañana nos dijeron desde el Ministerio Público, dedo para arriba. El alcalde y la Municipalidad de La Florida tienen una idea que no es la única, tal vez ni es la mejor, pero todo suma. Y lo bueno, son declaraciones textuales del fiscal Valencia, es que las instituciones deben colaborar. Recibimos información oficial, con un membrete de la Fiscalía. No fue informal, no fue un WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda, ni un tirón de orejas. Fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas, con total transparencia. En un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal. Nadie cambia de opinión en 8 horas. Aquí hubo un telefonazo. Claro, ahí entonces, Mónica, las declaraciones del alcalde de La Florida. Aquí hubo un telefonazo, señalaba él que le parecía extraño, mencionaba que hubiese habido un cambio de opinión en estas 8 horas. Lo cierto sí es que durante esta tarde también hubo declaraciones por parte del fiscal nacional que las vamos a pasar a revisar luego, y parte de lo que él señalaba es que estas colaboraciones en efecto son positivas, algo muy similar a lo que señaló durante la jornada, y además es bueno aclarar que este sumario administrativo lo abre la Fiscalía Metropolitana Oriente, por lo tanto de ahí vendría la orden para poder indagar si es que hubo algún tipo de irregularidad. No es el fiscal nacional quien lo instruye, sino la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. Pero como te mencionaba en un principio, hubo reacciones por parte del Ejecutivo, salió el presidente Gabriel Boric en una declaración a la rápida, mientras iba saliendo del Palacio de la Moneda, en la que aprovecha de descartar de plano que haya habido algún tipo de intervención por parte del Ejecutivo, particularmente de él en el Ministerio Público, mencionando algo que ya también había dicho el ministro Cordero durante la mañana, que la Fiscalía es un ente autónomo y que por lo tanto tiene todas las atribuciones para poder tomar este tipo de decisiones y así iniciar estos sumarios administrativos siempre que haya algún tipo de duda en el cómo se entrega esta información. Pasemos a revisar parte de lo que señalaba el mandatario, también el ministro Cordero, a propósito de este tema. Escuchemos. Eso es absolutamente falso. La Fiscalía es un ente autónomo. No ha habido un llamado por parte del gobierno, pero además estoy preocupado de, como gobierno, luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra el cáncer. Así que en esa pelea no estoy interesado. El Ministerio Público es una institución autónoma del Estado. No solo es autónoma, tiene autonomía constitucional y por lo tanto es bien poco probable esos tipos de telefonazos. Pero la verdad es que el Ministerio Público tiene plena autonomía. Entiendo que el fiscal, además, el fiscal nacional, ha iniciado esa investigación esencialmente para despejar la naturaleza y el origen de la información, simplemente. Habitualmente lo que se suele hacer es instruir investigaciones de este tipo para despejar si efectivamente hay cumplimiento e incumplimiento. De hecho, tengo la impresión que el propósito de ese sumario es simplemente verificar si la manera en que se trasladó esa información fuera una manera correcta o no. ¿Tiene autonomía el Ministerio Público? Por supuesto que la tiene. Se han producido, a pesar de esa autonomía en el pasado, telefonazos de distintas autoridades e incluso reuniones también. ¿Pero ha aportado alguna prueba el alcalde Carter de aquel telefonazo supuesto de La Moneda? No, lo que sabemos es que él cree que como un cambio de opinión fue por un telefonazo y, por otro lado, que tanto el ministro de Justicia como el presidente de la República niegan tajantemente haber llamado a nadie en el Ministerio Público. Lo interesante sería qué dijo el fiscal nacional. Sí, Mónica, hubo declaraciones del fiscal nacional, pero claro, esto que tú mencionas de las pruebas que habría presentado el alcalde Carter son completamente nulas hasta el minuto. Solamente se ha quedado en acusaciones ante lo que sería, según él, fines políticos por parte del gobierno, entendiendo que él es un alcalde de oposición. También se atribuía en algún minuto su posición en las encuestas, una eventual carrera presidencial y que en realidad había, decía él, elegido el gobierno a la comuna de La Florida como gallito de batalla.
pero además de estas declaraciones que da el fiscal nacional, es bien importante señalar que él, claro, lo que dice es algo similar a lo que había señalado el ministro Cordero respecto a que la Fiscalía instruye este sumario solamente para poder dilucidar si es que hubo o no algún tipo de irregularidad. Es el único fin, decía, que ya más allá si es que en este sumario se da cuenta de algún tipo de entrega sin ajustarse a los procedimientos, ya habría que hablar de sanciones, pero que en primera instancia este sumario interno que instruye la fiscal metropolitana Oriente tiene únicamente ese fin. Además señaló que la colaboración entre el Ministerio Público y las municipalidades va a continuar siendo así, que habitualmente por lo demás se entrega información. De hecho, hoy hablaba también la presidenta de la Asociación de Municipalidades, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien indicaba que este tipo de colaboraciones ocurre y que también los municipios tienen acceso a las carpetas investigativas en las que ellos figuran como denunciantes, que en muchas ocasiones es así porque llegan las denuncias por parte de los vecinos hacia los municipios y ellos los canalizan también hacia la Fiscalía. Así que ahí también había una aclaración, había cierto temor incluso por parte de la alcaldesa que este tipo de situaciones entorpeciera de alguna forma el trabajo colaborativo que realizan las municipalidades con el Ministerio Público en distintas causas penales. Pasemos a revisar, Mónica, aparte de lo que señalaba durante esta tarde el fiscal nacional, una vez que también se reúne con la presidenta de la Asociación de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, para poder abordar este tema, porque la verdad es que fue bastante comentado durante esta jornada. Así que pasemos a revisarlo. Entiendo que el objeto de la investigación interna que ella ordenó es precisamente establecer qué es lo que ocurrió. No quisiera sobre el particular pronunciarme porque entiendo que es parte del objeto de la investigación interna. Pero insisto, los fiscales vamos a seguir compartiendo información con los municipios para rendir cuenta del trabajo que realizamos, para poder transmitirlo a la comunidad, para que la comunidad sepa qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Respecto del detalle de esa información, el detalle de esa información tiene que regirse a lo que establecen nuestras leyes y a lo que establece nuestra reglamentación interna y especialmente tiene que proteger la seguridad de los vecinos, la seguridad de quienes denuncian y la seguridad de los fiscales. Esa es nuestra preocupación. Bueno, y las declaraciones, Mónica, del fiscal nacional, lo cierto es que él tampoco confirmó ni descartó ningún tipo de comunicación con La Moneda, pero me quedo con lo que tú señalabas, ¿no? Que es bien importante, que hasta el minuto el alcalde Carter no ha presentado ningún tipo de prueba tampoco respecto a si hubo o no una comunicación por parte del gobierno hacia el Ministerio Público en el marco de lo que fue este inicio de sumario administrativo para poder dilucidar si es que la entrega de información desde la Fiscalía Metropolitana Oriente hasta la Municipalidad de La Florida se hizo con los respetos correspondientes de los procesos administrativos que están establecidos en la ley. Así que vamos a tener que ver hacia dónde escala, si hubo o no algún tipo de responsabilidad por parte de la Fiscalía respecto a esta situación. Ahora, yo quiero hacer un punto también, me llama harto la atención. Otra cosa, Valentina, un punto es que a ver, ¿tiene sentido un sumario para saber si la forma en que se entregó la información fue la correcta? Porque no van y le preguntan y tendrían que preguntarle no solo al fiscal, porque en ese correo estaba copiado también el fiscal jefe o la fiscal jefe, no sé si es hombre o mujer, creo que es hombre, el fiscal jefe, y por lo tanto no es solo el fiscal, sino que es el fiscal jefe que estaba copiado también o la fiscal jefe, porque la verdad es que no sé si es hombre o mujer en el caso de esa repartición. No bastará con preguntarle a las personas, ¿era necesario un sumario? Yo creo que también se bajó el tono, porque han habido varios cambios de tono durante estas declaraciones de parte del fiscal nacional. Al comienzo le parecía bien, después se habla de este sumario y parecía como algo que estaba apuntando no solo a la forma en que se había entregado la información, que es lo que se dice ahora, y la verdad es que lo que sería complicado es que terminaran inhibiéndose los fiscales de compartir información con los alcaldes. Ahora, claro, como se dice que ahora es solo para saber cómo se entregó esa información, sigo pensando que no sé si era necesario un sumario para aquello. En fin, y lo otro es que obviamente que esto también tiene implicaciones políticas y sí, claro que es una figura bien posicionada en las encuestas el alcalde Carter, más allá de todo lo que se puede decir en este caso, que tiene un posicionamiento en las encuestas, lo tiene. Así es que vamos a seguir atentamente cómo se resuelve este caso y la verdad es que la información es pública, entonces llama la atención también el sumario, llamar toda la atención porque... Sí.
Sí, no, sí, de hecho, muy breve, solamente acotar que parte de lo que decía el alcalde Carter también es que todo se había hecho de manera formal, que tenía los correos, que incluso la información había llegado con un timbre de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que no había sido nada, por ejemplo, por WhatsApp, decía él. Así que lo cierto es que, claro, al parecer se cumplieron los conductos formales y, de hecho, hasta el ex fiscal Carlos Gajardo había hecho ese punto que tú mencionas, ¿no? Que es información pública y que, por lo tanto, no habría ningún problema de poder entregársela a los municipios para que puedan seguir estas líneas investigativas y tengan en conocimiento los antecedentes. Claro, está copiado Manuel Orellana, que supongo que él es el fiscal jefe y por lo tanto no es solo el fiscal Navarro, es también el fiscal jefe, Miguel Orellana, perdón, quien está copiado en ese correo, que lo estoy viendo acá en el celular, y por lo tanto está la comunicación tal cual. Y dice, conforme a lo conversado en el correo adjunto, los procedimientos relacionados con la ley 20.000, que es la de droga, en el periodo 2022, y además aprovecho enviar la resolución judicial que autoriza la destrucción directa de las especies incautadas en procedimiento del suscrito en botillería ubicada en la calle tanto, no voy a decir la calle por razones obvias. Formal y con copia al fiscal jefe. Estaba en copia, por lo menos estaban en conocimiento, así que vamos a ver cuál va a ser la resolución de este sumario que al final busca indagar precisamente si es que se hizo todo ajustado a los protocolos. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y esto es indignante. Son más de 50.000 las personas que están en el registro de deudores de pensiones de alimentos. El Poder Judicial actualizó la cifra y advirtió que la deuda ya llega a 65.000 millones de pesos. Ángela Rayman nos explica las medidas que se van a tomar. Ya son 5 meses desde que entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores y el número de personas en este listado no deja de aumentar. Actualmente hay más de 50.000 personas inscritas, de las cuales más de un 97% son hombres que no han pagado la pensión alimenticia de sus hijos e hijas en más de 3 meses seguidos o durante más de 5 meses discontinuos tras una resolución judicial. Nuestro llamado es a seguir formalizando la deuda porque tanto el registro como el pago efectivo solamente funcionan para montos de pensiones de alimentos que han sido fijados por un tribunal, no cuentan para acuerdos informales, así que es muy importante dirigirse a los tribunales de familia y formalizar. Si se considera el saldo total de la deuda de todas las personas dentro del registro, el monto supera los 65.000 millones de pesos, cifra millonaria que refleja los costos que deben cubrir quienes asumen el cuidado de sus hijos, acto que de hecho está tipificado como violencia económica en nuestro país y donde además los niños, niñas y adolescentes se ven vulnerados sus derechos. Anhelamos con esperanza que los esfuerzos en los numerosos ámbitos que se están realizando para la apropiada implementación de esta ley pueda atenuar un problema social y cultural asentado en nuestro país, dando así tranquilidad a las madres y padres que tienen el cuidado personal de sus hijos. Esta es una problemática de la cual históricamente se ha tenido noción, pero la realidad comenzó a ser visibilizada a causa de la retención de los retiros de fondos previsionales. Este registro de deudores simplemente llegó a palpar en números una realidad que ha afectado durante décadas a miles de mujeres. Creemos que eso va a seguir a ese ritmo. ¿Por qué? Porque tenemos un número de magnitud más o menos para controlar, que es que para las retenciones de los retiros de pensiones hubo 600.000 solicitudes y eso nos da una magnitud de todo lo que falta todavía en el registro. Con el fin de hacer más expedito el trámite, ya no será necesario que luego de la resolución del tribunal, la o el demandante abran de forma personal una cuenta de ahorro a nombre de su hijo o hija en el Banco Estado. Ahora, de forma inmediata, el Poder Judicial solicitará al banco hacer la interconexión. Nosotros le enviamos la resolución que ordena la apertura de la cuenta de alimentos, se la enviamos al banco. El banco hace la apertura, nos informa proceso nocturno en la noche, el número de esta nueva cuenta y nosotros con ese número de cuenta se lo informamos a través de un escrito a la alimentaria para que sepa que esa es su cuenta nueva y al alimentante para que sepa que en esa cuenta es donde tiene que depositar la mensualidad de alimentos. Las personas inscritas en este registro arriesgan, entre otras cosas, no poder inscribir la venta de un inmueble a menos que se acredite que con las ganancias se pagará lo adeudado, la retención de la devolución de impuestos y la no renovación de licencia de conducir y el pasaporte. Espantoso, porque evidentemente las mamás se llevan el peso de la crianza de los hijos, a veces los abuelos también,
siendo que los formadores fueron papá y mamá. Son personas que no han pagado la pensión y que por lo tanto hay niños detrás de eso que no están recibiendo un apoyo que es muy importante en su formación. Yo creo que esas personas, si tienen un trabajo conjuntamente estable, no es necesario ni consultarle, descontarle y dárselo a la persona que tiene tanto al papá o la mamá. Y justamente es en eso en lo que están trabajando actualmente las autoridades, ya que a partir del 20 de mayo comenzará a implementarse la ley que permite levantar el secreto bancario de todos los deudores de pensiones de alimentos. De esta forma se podrá retener sus fondos para saldar el dinero deudado. En caso de que no existan fondos, en último término serán sus ahorros de AFP los que saldarán la deuda. Un masivo desalojo se realizó en el edificio conocido como Shakira Tower 1, ubicado en el barrio Meix. El procedimiento se desarrolló bajo la nueva ley Devuélveme mi casa. Macarena Román nos cuenta. Macarena. Decías, fue un procedimiento que comenzó a eso de las 6 de la mañana de este jueves y terminó pasadito las 10 de la mañana. En total se desalojaron 11 departamentos de 36 que tiene esta torre llamada Shakira Tower. De hecho, se sacaron también decenas de personas que vivían en estos departamentos, familias grandes, algunas de ellas de hasta 7 integrantes, todas ellas que no pagaban arriendo ni tampoco por los servicios básicos como agua, luz o gas. Ellos decían que sabían que estaban incumpliendo en el fondo la ley, pero la verdad es que no tenían otra posibilidad que vivir así. Y también una vez que se les desalojó decían que hubieran esperado quizás que se le hubiera dado un plazo para mover sus cosas y trasladarse a otra vivienda, pero lo cierto es que antes de este desalojo esta es la última instancia que llega al tribunal y en el fondo que llegan las policías al hogar. Antes de eso también se notifica varias veces para que tomen una decisión de irse o más bien llegar a un acuerdo con el dueño de pagar quizás el arriendo o llegar a un trato para antes de desalojar y sacar todas las cosas. Recordemos que también obviamente es un hecho muy impactante donde también hay niños ahí, había mujeres embarazadas, adultos mayores que tuvieron que ver todas sus cosas ahí en plena calle del barrio Meix, justamente ahí en Toesca con conferencia. Pasemos a escuchar primero que todo al abogado del dueño de esta torre y también a carabineros que obviamente estuvieron en el lugar. Hay tipificación el delito de usurpación, de hecho hay una querella que se está tramitando en la Fiscalía Centro Norte y que fue ingresada en el 7º juzgado de garantía. Se solicitaron varias medidas a la Fiscalía que me imagino se están llevando a cabo y no sabemos en qué etapa procesal puede estar eso. Podríamos haber desalojado por completo el edificio con una sola orden de él, pero no sé francamente en qué etapa procesal está el fiscal y si el fiscal podría haber tomado esta decisión de emanar una orden para los demás departamentos. Pero hubiera sido una buena oportunidad para haber terminado, digamos, el trabajo de una vez por todas. Pero la policía puede actuar en flagrancia si encuentra que hay droga, armamento o algún ilícito que se esté cometiendo adentro del edificio. Este es un procedimiento que se viene realizando desde hace un tiempo. Existen coordinaciones por parte de la receptora judicial, de parte del abogado representante de los denunciantes, y a raíz de esto nacen estas causas civiles, la cual ordena el desalojo de estos 11 inmuebles del edificio Shakira Tower. También hay que reconocer que estas personas fueron notificadas con anterioridad. Ellos en todas las instancias que se notificó no salieron y ellos llegaron a la instancia final. Y así todo, Carabineros se preocupó de que concurriera la 48 Comisaría de Asuntos de la Familia, que concurriera Asuntos Migratorios, que la municipalidad dispusiera de todos sus equipos técnicos, ¿cierto?, de trabajadores sociales, de camiones, para apoyar de mejor manera a estas familias y que también no quedaran desamparadas en la vía pública. Claro, porque sabemos que atrás de estas personas que estaban cometiendo obviamente una irregularidad, también hay historias, hay vidas que hay que resguardar obviamente, y lo que decían desde el municipio de Santiago es que se les va a entregar un alojamiento provisorio para quienes no tengan dónde llegar y también a quienes tienen dónde llegar una red de apoyo, se les ayudó con el traslado de sus pertenencias y así no dejar a nadie durmiendo literalmente en la calle, porque todas las cosas quedaron ahí en la calle Toesca una vez que se
llevó a cabo el procedimiento, pero se llevó a cabo el procedimiento solo en 11 departamentos y ¿por qué no en los 36? Esa es una pregunta que varios se hacen y la verdad es que es porque a través en el marco de la ley Devuélveme mi casa se puede llevar a cabo este proceso una vez que se individualiza a la persona que está en el inmueble ocupado de forma ilegal, y estos datos no se tenían de todos los departamentos, de la totalidad, solo de 11 de ellos, y por eso partió el proceso con esas viviendas, pero probablemente ahora que se tienen los datos de las demás se haga un proceso parecido al que se llevó a cabo este jueves. Pasemos a escuchar ahora a desalojados, que ellos contaban un poco su historia de por qué habían llegado ahí, y también a la alcaldesa Iracy Hasler, que dice que esta es una demostración de que la ley se está cumpliendo. Nos dijeron que nos metiéramos ahí y ahí nos metimos, porque la verdad estábamos metidos en otra parte, pero como nos dieron la oportunidad acá, nos metimos por acá hace 2 meses y me metí acá porque me dieron la oportunidad y ya nos sacaron. La idea no era vivir gratis, sino llegar a un acuerdo, porque tampoco en ningún país las cosas son gratis, pero sí llegar a un acuerdo de que se cancelara un costo, pues. Es una muestra del compromiso que tenemos con la seguridad pública en la Comuna de Santiago desde las distintas instituciones. Y es en ese camino que estamos trabajando en la Mesa Jurídico-Policial de Santiago en la recuperación de casas tomadas. Ya denunciamos 85 casas tomadas a la Fiscalía y llevamos distintas sesiones de trabajo justamente para recuperar esas casas tomadas, para decretar la inhabilidad o los desalojos necesarios junto a la Dirección de Obras cuando corresponde. Pero si usted está viendo este caso y es parte de las personas que se ha visto afectada por una toma de su vivienda, tiene que acogerse a la ley Devuélveme mi casa y acudir al juzgado civil que corresponda respecto a dónde se sitúa la vivienda, y de ahí comienza un proceso que puede tardar entre 3 y 4 meses, pero que es más expedito evidentemente que lo que sucedía, bien digo, antes de esta ley, de la promulgación de esta ley que fue el año pasado. Ahora los invito a escuchar a 2 abogadas que nos hablaron sobre esta ley y que también sirve para quienes están viviendo una problemática como esta. El procedimiento monitorio que está establecido en la norma es bastante rápido, porque da 10 días a la otra parte para que finalmente se pueda oponer o pagar en el caso, por ejemplo, de los contratos de arriendo. Entonces, si eso no ocurre, se puede decretar desde ya el lanzamiento. Entonces, son plazos mucho más acotados y más breves. No hay que perder de vista que claramente en la práctica puede igualmente contemplar el procedimiento un par de meses o un poco más en la tramitación, porque hay distintas otras posibilidades que pueden ocurrir, como una oposición, pero los plazos que contempla esta normativa son mucho más acotados de lo que ocurre finalmente antes de la dictación de esta norma. Para muchos propietarios que no tienen el nombre de las personas que están ocupando la propiedad es un problema. Por un lado está la posibilidad de averiguarlo a través de vecinos, como te decía, o de conserjes o de gente que está alrededor, el señor del kiosco en la esquina que tiene ese conocimiento, pero también está por otro lado el área penal y esta denuncia que se hace respecto de la ocupación que se hizo en la violencia morada, y en ese caso tendría que ir personal policial a la propiedad y ahí se pueden identificar a las personas y sacarlas de la propiedad. Claro, una problemática que bien sabemos se ha hecho cada vez más común lamentablemente a lo largo del país, y solo en la Comuna de Santiago la alcaldesa decía que se han emitido 85 denuncias al Ministerio Público para alertar sobre la toma de viviendas en toda la comuna, y que obviamente refleja una parte de la situación que están viviendo los vecinos de la Comuna de Santiago, que también obviamente afecta la calidad de vida de aquellos que buscan vivir tranquilos y también tienen que ver esto día a día, también llenarse de ruidos muchas veces porque en el fondo hay hacinamiento en estas viviendas. Nadie quiere vivir así, pero la verdad es que es un hecho que se está concretando, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches, Macarena. Buenas noches. Y vamos a otras materias. La senadora Fabiola Campillay estudia acciones legales contra la diputada María Luisa Cordero luego que ésta cuestionara la pérdida de su visión. El Congreso rechazó transversalmente sus dichos, mientras que la bancada de diputados RN aseguró que la parlamentaria, porque ella es independiente, María Luisa Cordero es independiente, pero está dentro de la bancada de Renovación Nacional. Bueno, los diputados dijeron que ha ejercido
comillas, responsablemente sus facultades legislativas. Por lo tanto, sigue en la bancada. La nota, Estefanía Bustamante. Estamos ante la presencia de una mujer que contaba con todas sus capacidades y ha perdido 3 de los 5 sentidos con los cuales tienen todas las personas. Esto significa una crisis en su identidad y un proceso largo de reparación. Los hechos que determinaron en audiencia la culpabilidad del ex capitán Patricio Maturana, hechos acreditados por el Ministerio Público, pérdida de visión tras el impacto de una bomba lacrimógena que, a pesar de todos los antecedentes y de manera inexplicable, la diputada María Luisa Cordero puso en duda. La señora Campillay, que se descubrió que ve, ¿se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Los dichos de la diputada independiente con cupo RN fueron transversalmente rechazados en el Congreso. El Senado emitió una declaración unánime donde repudió las ofensivas expresiones de la parlamentaria y pidió llevarla a la Comisión de Ética de la Cámara. Le doy las gracias por el apoyo y ojalá se pueda hacer algo porque ella no puede volver a decir estas cosas. Muchas gracias. Solo a través de un comunicado, los diputados RN condenaron los dichos de Cordero. Sin embargo, destacaron que en su calidad de independiente ha ejercido responsablemente sus facultades legislativas y fiscalizadoras. Se reunirán con ella tras la semana distrital, pese a la molestia que provocó en los senadores del partido. Ese no es el espíritu de nuestro partido. A mí me da vergüenza que forme parte de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional, porque no nos representa. Le tengo un inmenso cariño y de verdad que me siento inhabilitado para hablar del tema en cuestión. Pero espero en todo caso que ella siga la bancada. Nos vamos a reunir con ella para conocer los antecedentes que nos pueda presentar y cuál fue el contexto de los dichos que profirió en este programa radial. Antecedentes que, pese a lo demostrado por la justicia, también solicitó el diputado republicano Johannes Kaiser. A través de su cuenta de Twitter pidió hacer público un informe del Servicio Médico Legal que acredite la discapacidad de la senadora. Yo creo que siempre, ante cualquier duda, hay que esclarecer los hechos y hacerlo con seriedad y con respeto. Me parece una actitud absolutamente miserable. El nivel de discusión y debate que ha estado asumiendo ciertos parlamentarios del interior del Congreso ha estado haciendo disminuir la calidad de la discusión. La Comisión de Ética ya cuenta con todos los antecedentes y esperamos que sancione a la doctora Cordero, porque este tipo de declaraciones no son aceptables para alguien que está en el Congreso. Las diputadas comunistas Carmen Hertz, Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo presentaron dicho requerimiento en la Comisión de Ética. También anunciaron que ingresarán nuevamente un proyecto de ley que tipifique y sancione el negacionismo. El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecho, hoy día me parece que es inaceptable y como sociedad entera tenemos que condenarlo, así que todo mi respaldo, senadora, cuente con nosotros. No podemos permitir que en Chile ocurran este tipo de negacionismos, porque en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos y no podemos permitir que nos revictimicen, y menos viniendo las palabras de una persona del área de la salud. La senadora independiente confirmó que junto a su equipo están estudiando acciones contra la diputada María Luisa Cordero. También pidió todas las sanciones posibles en la Cámara en un momento donde precisamente la corporación busca aumentar los castigos por agresiones entre parlamentarios. Por si no se han enterado los diputados republicanos, hay una sentencia judicial de la cual además le llevó a un ex carabinero va a tener que estar 12 años en la cárcel. Justamente por como escucharon ustedes, dijo la fiscal, quitarle 3 sentidos a Fabiola Campillay. No es cuestionable la pérdida de la visión y cuestionarla es justamente revictimizarla. Además de la forma, es el fondo. Y me quedo con las palabras de la senadora Núñez. Y no entiendo qué contexto les puede ayudar a tomar una mejor decisión a los diputados de la bancada de Renovación Nacional. No sé en qué contexto este tipo de declaraciones tan horrorosas pueden ser entendibles, justificables. No se prestigian con eso.
Seguimos avanzando en otras noticias. El presidente Gabriel Boric negó las acusaciones del alcalde Carter respecto a un telefonazo para presionar a la Fiscalía. Esto luego de que el Ministerio Público ordenara abrir un sumario por la entrega de información en el marco de las demoliciones de las llamadas casas narco. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda de parte del fiscal nacional. Fue la respuesta del alcalde Carter luego que el Ministerio Público instruyera un sumario interno para esclarecer si hubo o no irregularidades en la forma en la que el jefe comunal accedió a información judicial en el marco de las demoliciones de las denominadas narcocasas. El jefe del Ministerio Público dijo en la mañana que era muy bueno que colaboraran. En un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal. Nadie cambia de opinión en 8 horas. Aquí hubo un telefonazo. Telefonazo que acusó el jefe comunal, y es que solo unas horas antes de que se instruyera el sumario, fue el propio fiscal nacional quien valoró el trabajo entre los municipios y el Ministerio Público. Es importante que exista un vínculo de colaboración entre los municipios, el Ministerio Público, las policías, el gobierno en el combate al narcotráfico. Todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son esfuerzos positivos. ¿Qué pasó entre esas declaraciones y la determinación de la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra? Es algo que aún no está claro. Ministra, Carter acusó presiones luego de este sumario que se está realizando por parte de la Fiscalía. Ministra, ¿conoce su opinión respecto a lo que dice el alcalde? Que hace responsable de acusaciones infundadas y falsas. La polémica tensionó este jueves a La Moneda, y es que rápidamente quisieron descartar cualquier tipo de intervención desde el gobierno en el Ministerio Público. Mire, eso es absolutamente falso. La Fiscalía es un ente autónomo. No ha habido un llamado por parte del gobierno, pero además estoy preocupado de, como gobierno, luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado. Es bien poco probable esos tipos de telefonazos, pero la verdad es que el Ministerio Público tiene plena autonomía. Entiendo que el fiscal, además, el fiscal nacional, ha iniciado esa investigación esencialmente para despejar la naturaleza y el origen de la información, simplemente. Despejar las dudas sobre si la entrega de información se ajustó al reglamento es lo que buscaría este sumario interno. Lo cierto es que el alcalde Carter aseguró que los antecedentes de las 19 viviendas vinculadas a casos por narcotráfico fueron entregados de manera oficial. Entiendo que el objeto de la investigación interna que ella ordenó es precisamente establecer qué es lo que ocurrió. No quisiera sobre el particular pronunciarme porque entiendo que es parte del objeto de la investigación interna, pero insisto, los fiscales vamos a seguir compartiendo información con los municipios para rendir cuenta del trabajo que realizamos, para poder transmitirlo a la comunidad, para que la comunidad sepa qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que lo más importante aquí quizás es mantener qué tipo de información es la que se puede entregar, recibir, para efectos de evitar que se haga mal uso de la información si es que así ocurriera, o cuáles son los efectos de que si alguien, digamos, decidiese utilizar una información en algo que no corresponde. La indagatoria administrativa del Ministerio Público ahora está dirigida hacia el fiscal Ernesto Navarro. Habría irregularidades en la forma que entregó esta información. Conocedores en el tema lo descartan. Una vez que hay audiencias de formalización, como ha sido en todos estos casos, es información pública y por lo tanto no comete ninguna ilegalidad en sistematizar esa información y entregársela al municipio respectivo. Los esfuerzos que ha realizado el alcalde Carter en materia de persecución del narcotráfico nos obliga a generar un mecanismo que permita justamente a los municipios participar en investigaciones de alta complejidad. La nueva Constitución tiene que consagrar el deber de coordinarse del Ministerio Público con los municipios para entregar información relevante, por cierto, que no afecte la reserva y el éxito de las investigaciones. Demolición de las narcocasas que siguen generando repercusiones. Será la Fiscalía Metropolitana Oriente la que deberá dilucidar si la información se entregó cumpliendo o no los procedimientos. Y La Moneda implementó diversas medidas de seguridad económica para la ciudadanía, entre ellas el aumento de beneficios como el aporte familiar permanente, más conocido como Bono Marzo, además de la creación de un bolsillo familiar electrónico. ¿Cuándo y quiénes podrán recibirlos? Lo vemos en la nota de Francisca Cárdenas. Un
paquete de medidas de seguridad económica para enfrentar el alza del costo de la vida, la duplicación del aporte familiar permanente o más conocido como bono marzo, la creación de un bolsillo familiar electrónico y la ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar son parte de las iniciativas impulsadas por el gobierno y aprobadas en el Congreso Nacional. Pero pese a estos avances legislativos, la moneda recalca que para poder seguir impulsando ayudas sociales es necesaria la recientemente rechazada reforma tributaria. Las ayudas económicas, las transferencias que hoy estamos promulgando van a ser un apoyo real y concreto para más de 1.500.000 familias. Muchas de estas familias están lideradas por mujeres que deben hacerse cargo, además del cuidado de sus hijas, hijos. Tenemos que saber priorizar, pero para eso también tenemos que poder distribuir mejor la riqueza. Y por eso necesitamos esta reforma tributaria. El aporte familiar permanente entrega un monto de 59.452 pesos por cada carga familiar y está dirigido a las familias de menores ingresos. Quienes cumplan con los requisitos recibirán un segundo pago extraordinario de 60.000 pesos, lo que permitirá obtener un total de 119.452 pesos, sumando la primera y segunda entrega. Es decir, van a recibir 120.000 pesos adicionales a los primeros 120.000 pesos que recibieron si hay dos cargas familiares en ese hogar. ¿Cuándo lo van a recibir? Los días 29, 30 y 31 de este mes. El proyecto del gobierno también contempla la creación de un bolsillo familiar electrónico, el que llegará a reemplazar el aporte canasta básica y se entregará entre mayo y diciembre de este año. Los beneficiarios recibirán una transferencia estatal realizada por el IPS de 13.500 pesos mensuales por carga familiar a través de su cuenta RUT. El objetivo, aliviar el alza de precios que han registrado los alimentos. Quien va a hacer la compra va a tener un descuento de un 20% en las compras. Por ejemplo, si es que tú vas a comprar algo de 20.000 pesos que te sale o en la feria o en el almacén o en el supermercado, te van a transferir desde este bolsillo familiar electrónico 4.000 pesos a tu cuenta RUT. Por lo tanto, la compra te va a haber salido 16.000 pesos en vez de los 20.000. Con la aprobación de estas medidas se aumentará además en un 20% la asignación familiar y el subsidio único familiar, lo que significa un alza de hasta 3.500 pesos mensuales. Es decir, las familias beneficiarias de esta medida pasarán de recibir 16.828 pesos a 20.328 pesos mensuales. El pago de este beneficio se realiza mensualmente a pensionados y trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional y ex cajas de previsión. Yo creo que a todos les parece bien, harta falta que hace. Maravilloso, porque hoy en día está todo caro y un poquito más de presupuesto para uno, bienvenido sea. ¿Prefiere entonces esas ayudas que son más directas? Claro que sí, pues eso ayuda mucho y no le tocan los fondos a los trabajadores. Y es que justamente estas ayudas se concretan tras una semana legislativa intensa para el gobierno, luego del rechazo a legislar el proyecto que permitiría a los cotizantes pedir un autopréstamo de sus ahorros previsionales y la previa de lo que será la reanudación del debate por un sexto retiro de los fondos en abril. Que el gobierno siempre esté pensando en el 40% más pobre del país, pero en la clase media, que es la enorme mayoría de los chilenos, no se esté entregando ninguna ayuda concreta. A insistir con los sextos retiros, pero además presentaremos un proyecto de sexto retiro acotado, muy similar al presentado por el gobierno el año pasado, en abril del año 2022. Las medidas promulgadas por el gobierno contemplan además una serie de ayudas complementarias, tales como la extensión de las postulaciones al IFE laboral y subsidio protege durante todo el primer semestre del 2023, el convenio para rebajar el precio de los alimentos y el aumento de la JUNAEF. Una información que se conoció hace pocos momentos, el general director de Carabineros Ricardo Yáñez declarará ante la fiscal Jimena Chung el próximo lunes al mediodía. La citación se da en el contexto de la investigación por un caso en el que se le imputa la omisión de medidas para impedir apremios ilegítimos durante las protestas en el marco del estallido social de 2019. Va a declarar entonces frente a la fiscal Chung. Una pregunta, ¿qué entidad le gustaría a usted que administrara sus ahorros previsionales? Según una encuesta, más de la mitad de las personas prefieren
una entidad privada, pero distinta a las actuales AFP. El estudio realizado por CADEM y la Universidad Católica también muestra que la mayoría quiere que la cotización extra vaya a cuentas individuales, tal como nos cuenta Belén Saldías. ¿Quién te gustaría que administrara tus fondos previsionales? Otra institución privada, que no sea AFP. ¿Y por qué? Es que ya no confío en la AFP y el Estado, no sé, no me convence. Esta es una postura que pareciera tener gran parte de la ciudadanía. Así lo demuestra un estudio realizado por CADEM y la Universidad Católica. La preferencia por una entidad privada distinta a las AFP para que administre el sistema de pensiones se asoma como favorita para la reforma previsional. Es claro que la gente manifiesta, le pone mucho valor a que haya administradores privados distintos a la AFP. Y por lo tanto habrá que ver si es que la estructura actual hay que cambiarla un poco para acomodar eso. En específico se tomó una muestra de 920 personas, dando como resultado que solo 1 de cada 5 preferiría una administración bajo el sistema de las AFP, un 24% optaría por el Estado y 56%, es decir, poco más de la mitad, escogería un ente privado que no sea una AFP. La gente más de derecha prefiere a las AFP, la gente de más de izquierda va a preferir al Estado, pero el punto medio, donde se concentra la mayoría de los chilenos, es en un nuevo sistema privado de pensiones. Creo que este estudio entrega algunas luces de hacia dónde se podría llevar este debate de la reforma de pensiones. Un debate que actualmente se encuentra en el Congreso a la espera de recibir indicaciones. Algunos aseguran que entregarle opciones a la ciudadanía sería parte de lo primordial en esta discusión. La clave es que hayan opciones, esa es la clave. De nombre, de propiedad, todo. El cambio de nombre es clave. El nombre AFP, aunque significa administrador de fondos de pensiones y las personas quieren que los fondos se los administre un privado, AFP ya la gente no sabe lo que significa. Entonces, cambiémosle el nombre. Discusión que sí se ha dado y así lo aclararon desde el gobierno, argumentando que la ciudadanía sí tendrá opción de elegir. Las personas con su 10% van a poder elegir libremente dónde llevarlo, no como ha sido en estos últimos 40 años donde solamente han habido AFP. Los fondos van a los inversores y en los inversores, reitero, habrán muchos inversores privados y un inversor público. La administración que se realice y se ofrece realizar en esta propuesta a través de un servicio público es del sistema previsional. El estudio realizado también da cuenta de la preferencia de la ciudadanía respecto del destino de una eventual cotización adicional de 6%. En este sentido, un 20% está de acuerdo con que la mitad vaya a una cuenta individual y a un fondo colectivo, mientras que 1 de cada 3 señala que el 70% del aporte vaya a la cuenta individual. La mayor preferencia está en que todo, el 100%, vaya a su cuenta. Diversos datos que podrían servir de insumo para la mesa técnica, aunque no a todos se les pareciera. Esta reforma propone y promueve la verdadera libertad de elección. Hoy día no hay libertad de elección, la gente está obligada a cotizar en una AFP, sin embargo hoy día va a poder elegir un inversor público o privado. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con aquellas encuestas, aquellos sondeos que de alguna forma dirigen e intencionan una respuesta por parte de los afiliados. Deben ser los cotizantes como dueños de sus fondos acumulados y las cotizaciones quienes decidan con libertad quién les administra. Es un buen punto que los privados hoy día son mucho más valorados que el Estado en cuanto a la administración de estos fondos y también quien gestione las inversiones. Pero tampoco nos oponemos que se garantice la igualdad en la competencia. Por ahora se continuará trabajando en la mesa técnica para abordar distintos temas. Durante abril se debiera iniciar también un análisis para ingresar posibles indicaciones a este proyecto y así continuar su tramitación. Un masivo desalojo se realizó hoy en el edificio Shakira Towers en el barrio Meix. 11 familias debieron abandonar el inmueble que habían tomado por cerca de 3 años. El procedimiento se hizo bajo el marco de la ley Devuélveme mi casa y el informe es de Macarena Román. Jueves por la mañana y esta era la situación en Toesca con Conferencia, pleno barrio Meix. Carabineros junto a una receptora judicial comenzaron a desalojar 11 departamentos, todos pertenecientes al edificio Shakira Tower 1. También hay que reconocer que estas personas fueron notificadas con anterioridad. Ellos en todas las instancias que se notificó no salieron y ellos llegaron a la instancia final.
Un edificio que llevaba cerca de 3 años siendo ocupado ilegalmente. Al principio se intentó regularizar las estadías con un administrador, pero habría sido sacado bajo amenazas. Después comenzó una especie de subarriendos. Sin embargo, al tiempo los residentes también dejaron de pagar. A mis representados sí han sido amenazados de muerte. Ellos hicieron una gran inversión para este edificio. Entonces, esto es lo mismo que cuando uno se compra la casa de veraneo y después no la puede ocupar porque se la ocupan. Un desalojo que también deja en evidencia historias de familias que llegaron a Chile en busca de una vida mejor, pero que igualmente dicen ser conscientes de que estaban cometiendo una irregularidad. Eso es lo que queríamos, que para decir que se asomaba el dueño y hablara con nosotros y más bien se le pagará a él y solucionar las cosas, pero no de esta manera. Ya tuviéramos ya retratados, ya no fueran sacados como unos perros, pero nosotros no fuimos los que amenazamos al dueño. Que es gratis, sí, es verdad, tienen toda la razón, porque aquí no se pagaba nada, no se pagaba servicio, no se pagaba arriendo, sí tienen razón y no estamos de acuerdo con eso. Pero sí, el plazo de por lo menos 30 días para ver qué se ubicaba, pues. Pero la verdad es que las personas que vivían en los 11 departamentos desalojados fueron notificados con anterioridad. El hecho de sacar sus pertenencias con funcionarios policiales es la última instancia y lo mismo debería pasar con quienes continúan ahí. Aquí amanecía con fiesta, una música, dejando dormir en la noche. No, está muy bien, quiere decir que hay ley aquí. Y sin dueño, sin que pague nada, es un método que injusticia porque todos pagan su arriendo de luz y agua y ellos no pagan nada, pues. Un proceso de desalojo que se llevó a cabo en el marco de la ley Devuélveme mi casa, iniciativa que busca disminuir el tiempo de espera de los propietarios cuando se les ha dejado de pagar arriendo o sencillamente han tomado su vivienda. Para muchos propietarios que no tienen el nombre de las personas que están ocupando la propiedad es un problema. Por un lado está la posibilidad de averiguarlo a través de vecinos, como te decía, pero también está, por otro lado, el área penal y esta denuncia que se hace respecto de la ocupación que se hizo en la violencia moral. El procedimiento monitorio que está establecido en la norma es bastante rápido porque da 10 días a la otra parte para que finalmente se pueda oponer o pagar en el caso, por ejemplo, de los contratos de arriendo. Entonces, si eso no ocurre, se puede decretar desde ya el lanzamiento. Una situación que no es poco común en el país, ni en Santiago. Según el municipio, se han denunciado 85 viviendas tomadas en la comuna. Y llevamos distintas sesiones de trabajo justamente para recuperar esas casas tomadas, para decretar la inhabilidad o los desalojos necesarios junto a la dirección de obras cuando corresponde y para enfrentar especialmente la comisión de delitos. Aún así, concejales de distintas tendencias políticas coinciden en que si bien se está llevando a cabo un trabajo al respecto, nunca es suficiente. Bueno, hoy día no hay por parte de la Municipalidad de Santiago un abogado con dedicación exclusiva a la toma de propiedades. Yo creo que sería una muy buena idea, ya, debido a lo constante que está haciendo esto en la comuna de Santiago. O sea, nadie podría poner en discusión el que hoy día se esté dando resultados y pasos agigantados en esto, pero quiero hacer de nuevo el llamado también a los dueños y propietarios de las propiedades, porque es una cuestión de barrio, de ciudad y de compromiso municipal con la seguridad de todas y todos. Respecto a las familias que se desalojaron del edificio Shakira Tower, la municipalidad aseguró que se les ofreció facilidades para reubicarse en hogares de su red o alojamientos temporales para que no tengan que quedarse literalmente en la calle. ¿Mantener o eliminar la facultad de indulto presidencial? Bueno, esa es una de las preguntas que se hacen los expertos del nuevo proceso constitucional. Un debate en el que aún no existe consenso. Algunos están por mantenerla tal cual como está, otros aseguran que se debe eliminar y no pocos que debería existir, pero solo para casos muy excepcionales y de carácter humanitario. El informe es de Paul Follert. Una potestad utilizada por todos los presidentes desde la vuelta a la democracia. Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera y ahora último Boric. Todos recurrieron alguna vez al indulto presidencial. ¿En qué caso nunca un indulto presidencial podría hacerse? Están pensados por razones humanitarias. Estos indultos en particular que han sido fruto de una profunda reflexión. Una facultad presidencial consagrada en la Constitución actual y que cada vez que se ha utilizado ha generado polémicas. Algo que el propio ministro de Justicia reconoció durante la semana. Y probablemente la experiencia de este proceso, pero yo diría también, insisto, de los procesos de las 3 últimas décadas, probablemente nos obliguen a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por
la presión que cae sobre la decisión de una persona. Sí, es habitual que la herramienta del indulto vaya acompañada de los sistemas presidenciales, por llamarlo de alguna manera. El indulto habitualmente se utilizó particularmente para resolver situaciones de presos políticos. Y fue lo que pasó principalmente durante el gobierno de Elwin y Frey. Una herramienta que será revisada en el nuevo proceso constitucional, donde la comisión experta comenzó a delinear las primeras posturas acerca del tema. Eliminarlo, mantenerlo como está o hacer modificaciones son parte de las preguntas que se hacen los expertos. Si vamos a mantener un sistema presidencial, debiesen mantenerse el tipo de atribuciones que generalmente tienen los presidentes, una de ellas esta, ¿no? El indulto. Pero creo que lo más importante es el acuerdo que logremos entre todos. Yo creo que aquí hay que regularlo, eso está claro. Se trata de un debate que recién comienza entre los expertos, que deberán formular normas hasta el 30 de marzo. En ese listado, el indulto podría sufrir modificaciones. Algunos creen que se debe limitar la aplicación de esta herramienta exclusivamente a temas humanitarios. Yo tiendo a pensar de que la excepcionalidad de la potestad podría quedar a nivel constitucional y al mismo tiempo su limitación a causales humanitarias. Fuera de esa hipótesis, a lo mejor podrá existir otra. Yo tiendo a pensar de que eso tendría que ser más bien materia del legislador. Me parecen malos caminos, sin embargo, otras alternativas que han estado circulando. Rodearlo de requisitos, en ese caso deja de ser una gracia, o como se propuso por allí, trasladarlo al mismo Poder Judicial. Otros aseguran que una manera de atenuar la facultad del presidente es que en la aplicación de los indultos participen otros organismos o poderes del Estado. Hoy no me cierro a la permanencia del indulto. Sí soy bastante sensible a la idea de que es necesario atenuar el presidencialismo sin desfigurarlo. Y me parece que una buena forma tal vez sea pensarlo a través de que el indulto deje de ser una institución monocrática. Los primeros en debatir este tema serán los integrantes de la subcomisión de sistema político, donde aún no hay consenso en una postura común respecto a este tema. Atención con lo siguiente, porque lo publicamos en cnnchile.com, todas las noticias siempre. Y en esta ocasión destacamos las elecciones del Consejo Constitucional, porque el CERVEL publicó la nómina definitiva de personas inhabilitadas para votar. En estos comicios recordemos que hay voto obligatorio y se debe elegir el 7 de mayo los 50 integrantes del órgano que se va a encargar de discutir y aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución que reciban de la comisión experta, incorporándole nuevas cosas. En fin, carácter obligatorio de la votación, todos quienes tienen además obviamente el carácter de ciudadanos y ciudadanas. Más detalles ahí, en el sitio web de CNN Chile. Bueno, un estudio de distintas universidades del país decidió analizar el perfil del nuevo votante chileno. Esto de cara a los procesos electorales que se esperan, como el que veíamos recién, ¿no? El de 7 de mayo, y que podría definir las campañas políticas que buscan captar a estos votantes. Cristian Soto con el informe. Con el regreso del voto obligatorio en nuestro país, se evidenció una gran diferencia con las votaciones de años anteriores. Un grupo que antes no votaba tuvo que salir a las urnas y mostrar su apoyo político. ¿Quiénes son esas personas? Esa fue la pregunta principal del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión para elaborar el 6º Estudio Longitudinal Social de Chile. Estos no votantes tienden a ser más conservadores, ¿no es cierto? Tenían un mayor nivel de rechazo hacia la adopción homoparental y hacia el aborto que los votantes habituales. Dividiendo el perfil del ciudadano chileno entre votantes habituales, reactivos y no votantes, el COES preguntó la opinión acerca de ciertos puntos de debate actuales, como el aborto, la educación pública y las pensiones. La tendencia política en estos nuevos votantes parece estar clara. Capturar a esa persona y saber qué es lo que piensa es muy complejo, pero sin embargo aquí hay de eso. Entonces aquí el estudio divide entre este votante habitual, este votante que es más esporádico o más reactivo y el no votante. Y se ve que ese no votante tiende a ser más conservador, tiende a ser más de derecha y esos son los que se fueron a votar en este plebiscito de salida. Otros aspectos de la actualidad consultados establecen que el rol del Estado en la educación genera consenso entre los 3 tipos de votantes, donde más del 85% está de acuerdo con que el Estado debería ser el principal proveedor de la educación. Me parece sorpresivo porque la gente no tiene mayoritariamente a sus hijos en colegios municipales. Son, por lo que vimos, personas más inestables o que fluctúan harto entre posiciones políticas y actitudes.
Entonces eso es algo que como que yo creo que el mundo político va a tener mucho en cuenta a la hora de hacer campaña. Reflejar toda esta diversidad a partir de estos tipos de votantes. De todas formas, existe una incógnita en la forma que se comportarán los no votantes en las próximas elecciones, dado el poco conocimiento previo de sus preferencias y la inestabilidad de sus opiniones políticas durante el tiempo. Resulta que si todo sigue como parece que va a seguir, todos estos van a ser votantes habituales. Es que hablamos de estos nuevos votantes como votantes que no conocemos, como si hubiéramos conocido muy bien a los anteriores. Y yo creo que, exceptuando algunas circunscripciones muy precisas, que los que están más en política saben bien cuáles son y dónde están, donde efectivamente había un comportamiento muy predecible de los votantes, a mí en general las elecciones siempre me parecen sorprendentes. De cara al plebiscito de mayo de este año, las campañas nuevamente pondrán sus enfoques en este grupo de votantes, que no se sabe bien por quiénes votarán, pero sí se sabe que pueden definir el resultado de las votaciones. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo, y lo más importante es que viene CNN Íntimos. ¿Por qué digo que es importante? No solo porque hay una tremenda entrevistada como Bárbara Riveros y una tremenda entrevistadora como Matilde Burgos, no, porque además es un programa que queremos mucho en CNN Chile y que lleva y cumple en esta nueva temporada 10 años en pantalla. CNN Íntimo, abordando desde otra perspectiva estas grandes personalidades de todos, de la cultura, del deporte, de la política, en fin. Así es que vamos a tener en esta ocasión una tremenda mujer, Bárbara Rivero, una tremenda deportista, una campeona chilena, recién récord Guinness además, pero por sobre todo es valorar un espacio que lleva 10 años en nuestro canal, que le da tiempo a la conversación, a una conversación profunda con Matilde Burgos y sus invitados e invitadas. Así que no se lo pierdan después de CNN Tiempo. Jueves 23 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.